queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 13. En esta clase nosotros vamos a estudiar todo lo relacionado a la oración. Cuáles son sus componentes y sobre todo, qué complementos pueden aparecer en el predicado. Por eso es necesario de que tú hayas repasado adecuadamente los tipos de verbo. Recuerde que hemos trabajado los verbos copulativos, los transitivos y los impersonales. Estos verbos nos van a ayudar de alguna manera justamente para poder diferenciar si una frase cumple una función o cumple otra. En consecuencia, es necesario de que tú le tomes mucha atención al contexto y sobre todo al mensaje que te quiere transmitir la oración. ¿Ok? Bien, veamos a continuación. La oración es una unidad que posee sentido completo. La oración es una unidad que también se distingue por presentar una entonación propia. Por ejemplo, cuando una persona hace una afirmación, su entonación desciende, su entonación final. Esto debe traerte recuerdos de aquello que hablamos en la semana de los fonemas suprasegmentales. ¿Te acuerdas que hay tono ascendente y descendente, verdad? Entonces, justamente el tono final en el castellano nos permite diferenciar significados. Entonces, cuando yo hago una afirmación, por ejemplo, María lavó la ropa, mi tono final ha descendido. Pero si quiero transmitir esta idea a forma de pregunta, mi tono va a subir y diré, ¿María ha lavado la ropa? Entonces, todas las oraciones se entiende que son unidades con sentido completo. Ahora, una oración, sobre todo una oración, también se puede analizar a partir de su estructura. Por eso nosotros hablamos de oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas en las cuales no aparece literalmente un verbo. No hay verbo y mucho menos hay un flexivo amalgama. En consecuencia, no hay un verbo conjugado. Los significados de las oraciones unimembres pueden variar mucho de acuerdo al contexto. Una oración unimembre puede ser simplemente una palabra, puede ser una frase nominal, frase adjetiva, una frase preposicional que empieza justamente con esta palabra que llamamos nosotros preposición, o una proposición. Una proposición se distingue porque tiene un nexo subordinante y además viene acompañado por un verbo. Esto de la proposición lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, las oraciones unimembres dependen mucho del contexto. Por ejemplo, la palabra no. No es un adverbio y puede transmitir en un contexto específico, no deseo servirme más café. Bueno es un adjetivo que puede significar yo estoy de acuerdo con lo que dices. Ya, ese ya también es un adverbio y puede constituir una oración con un significado, dependiendo de quién lo diga, a quién se lo diga, en decir ya voy. ¿Qué? Es una pregunta, ¿verdad? Es una oración interrogativa, pero únicamente está el pronombre. En tu lugar es una frase preposicional, ¿verdad? Pero no hay verbo. Ahora, ¿qué puede significar esta oración? Va a depender también de las circunstancias del hablante o del emisor. Bien es una oración exclamativa y es un adverbio la palabra que lo constituye. En consecuencia, este bien puede significar bien, lo hiciste bien. ¡Qué bárbaro! Ese qué bárbaro está encabezado por un pronombre exclamativo. A estudiar. Aquí, por ejemplo, notamos nosotros una palabra que le hemos mencionado como infinitivo. Entonces, sí, una oración unimembre puede traer dentro de su conjunto de palabras a los verboides. Igual que muy complicado. Complicado es un participio. Goleando. Goleando, nosotros lo entendemos como un gerundio. Entonces, estas palabras, como te das cuenta, provienen de verbos, pero no tienen al final un flexivo amalgama. Entonces no le puedo poner persona. De madrugada es una frase preposicional. No fumar, fumar es un infinitivo. Entonces, esa es la condición natural de las oraciones unimembres. En cambio, las oraciones bimembres son aquellas en donde sí hay un sujeto, alguien que realiza la acción, pero sobre todo hay un predicado.
y la palabra más importante en una oración bimembre siempre la va a constituir un verbo. Esto podremos considerarlo como el núcleo. Ahora, estas oraciones no son tan vacilantes como las oraciones unimembres. Aquí la interpretación del lector o del oyente va a ser mucho más rápida porque se va a basar literalmente en las palabras que lo constituyen. Por eso decimos que una oración bimembre posee un significado lexical, ¿no? Es decir, el hablante recurre a los verbos, a los nombres, a aquellos mensajes que transmiten y así puede comprender e interpretar la oración. Ahora, los componentes de una oración bimembre son el sujeto y el predicado. El verbo constituye la palabra indispensable en este predicado. Ejemplos: regresa. Esa oración es una oración que está conformada únicamente por un verbo. Y yo entiendo el sujeto, es tácito. Tú regresa. ¿Salió con prisa? Es una pregunta. Pero aquí notamos un verbo. Y podemos hallar el sujeto. Él salió con prisa. Deja de decirle eso. Deja de decirle. O sea, tú deja de decirle. Luis escuchó tu nombre. Escuchó es el verbo y aquí tenemos el sujeto que es Luis. En poco tiempo expuso. Expuso es el verbo y hace referencia a él, a una persona. Por eso decimos son oraciones bimembres, ¿no? Porque están constituidas por un verbo conjugado y por un sujeto que puede ser expreso o puede ser tácito. Entonces, la oración se entiende por su significado y también se puede entender por su estructura y por su forma. Ahora, como te estoy mencionando, una oración tiene componentes importantes, me refiero específicamente a las oraciones bimembres. Dos componentes, el sujeto y el predicado. Hablemos de ellos. En una oración bimembre solemos mencionar dos aspectos, dos componentes indispensables, el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? Podemos entenderlo de muchas maneras y eso va a depender también de la naturaleza de nuestro verbo. ¿Qué nos quiere decir? El sujeto puede ser la persona de quien yo voy a hablar en el predicado, el animal que voy a describir en el predicado, una cosa que puede ser un objeto, puede ser una idea o también un tema. Entonces, lo importante del sujeto es que semánticamente es de lo que vamos a hablar, es nuestro asunto en la oración. Ahora, formalmente, un sujeto siempre va a estar expresado a través de una frase nominal. ¿Te acuerdas tú que era una FN, verdad? Una frase nominal es un conjunto de palabras o palabra que está conformado por modificadores directos y núcleos, ¿no es cierto? A veces también puede llevar modificadores indirectos. ¿Y te acuerdas tú que hay una gran variedad de modificadores? Los directos, por ejemplo, son las palabras. ¿Cuáles? Los determinantes, ahí te pongo la D, y también pueden ser los adjetivos. El núcleo puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Y los modificadores indirectos son pequeñas frases dentro de la FN sujeto. Este MI puede ser una frase preposicional porque va a comenzar con una preposición. Puede ser una aposición, que es una FN pequeña, y puede ser una subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque contiene un verbo conjugado. Entonces, muy bien, en cuanto a forma, indudablemente mi sujeto tiene que ser una frase preposicional, por una frase nominal. Por lo tanto, entonces, nunca puede comenzar un sujeto con una preposición. Nunca un sujeto va a comenzar con un verbo. Siempre va a comenzar con la estructura de la FN. Ahora, basándonos justamente en la estructura de la frase nominal,
Nosotros mencionamos que los sujetos pueden ser de distintas clases. Hay sujeto simple. ¿Por qué se le dice sujeto simple? Porque nosotros vamos a notar que este solamente posee un solo núcleo, un solo sustantivo, un solo pronombre. Y le decimos compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Le decimos sujeto complejo cuando está conformado con modificador indirecto. Y le decimos incomplejo cuando no presenta modificador indirecto. Puede presentar, eso sí, directos, puede presentar artículos, puede presentar adjetivos, pero ningún tipo de MI. ¿A qué se le dice sujeto activo? Cuando el sujeto realiza la acción. Y le decimos sujeto pasivo cuando éste recibe la acción. ¿Ven? Entonces, hay varias formas de reconocer varios tipos de sujeto y todo va a depender del contexto. Algo más que te puedo señalar acerca del sujeto es que el sujeto también se puede clasificar de otra manera. Podemos hablar de sujeto expreso, creo que es el sujeto más familiar para nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué nos da a entender el sujeto expreso? Que está expresado físicamente en palabras, en frase, en la oración. Entonces aparece en la oración. Lo ves. Aparece en la oración. En cambio, le decimos sujeto tácito, aquel que se sobreentiende en la oración. Se sobreentiende. ¿Y cómo se sobreentiende este verbo? Gracias a una palabra, al verbo. Por eso, si tú quieres reconocer a un sujeto, yo te sugiero que comiences con el verbo. Interpreta tu verbo. Recuerda de que el verbo es el núcleo de una oración, es la parte más importante. Ese verbo te va a permitir hallar el sujeto y todas las demás funciones sintácticas de una oración. Ahora, dependiendo también de la naturaleza de tu verbo, tú puedes advertir, por ejemplo, quién realiza la acción. Supongamos que dice la oración ladra muy fuerte. Entonces, este verbo ya te va a advertir incluso quién puede ser el sujeto de esta oración. Tú dirás, el perro. Estoy buscando un animal, ¿no es cierto? Por la naturaleza de mi verbo. Así como cuando digo, escribe con rapidez. ¿No? Si digo escribe, ¿a quién estaré buscando? Estaré buscando a una persona que escriba. Y diré, Julio escribe con rapidez. Él es el tema. Ahora, hay otro método también adicional para verificar esto del sujeto. Hacerle ciertas preguntas. Uno puede preguntarle al verbo qué o le puede preguntar quién. Esto nos puede ayudar algo. Por ejemplo, ¿quién ladra? El perro. ¿Quién escribe? Julio. Pero a veces no solo es necesario la pregunta, también es necesario corroborar que sea una FN y verificar la concordancia. Recuerda de que si es el sujeto, tiene que estar en singular con el verbo, o tiene que estar en plural, igual que el verbo. No puede haber diferencias en persona y número. Si yo digo el perro ladra, el perro es tercera persona y el verbo también está. A Julio escribe con rapidez, Julio es tercera y el verbo también está en tercera. Ahora, si la oración es diferente, a mí me agrada el chocolate. Esta oración, a mí me agrada el chocolate, es diferente porque el sujeto no puede ser nunca me. Este es un pronombre átono, no te olvides. Y tampoco puede ser a mí. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que
la frase nominal, ¿no es cierto?, no puede venir encabezada con una preposición. Entonces, un sujeto no puede comenzar con a mí, a ti, a él. Entonces, el sujeto no es mí, el sujeto mucho menos soy yo. Porque si digo yo, agrada está en tercera persona y yo está en primera. Entonces, no hay concordancia. La pregunta no es ¿a quién le agrada? Yo he dicho claramente, la pregunta puede ser ¿quién? No es ¿a quién? Tengo que cambiar la pregunta. ¿Cómo la formulo? Digo, ¿qué agrada? Y lo que agrada es el chocolate. El chocolate es el sujeto. Es como decir, eso me agrada. Otro detalle también que vamos a utilizar para reconocer el sujeto es reemplazar esa frase nominal por un pronombre, ¿no? Usar a un pronombre. Entonces yo digo, eso me agrada. Él ladra, él escribe. Ahora, el sujeto, como te das cuenta también, no necesariamente tiene que estar empezando la oración y tampoco siempre es tácito. A veces puede estar en el medio o puede aparecer al final de una oración. O sea, su posición no es relevante, ¿ya? Mientras haya sentido y mientras mantenga una lógica con el verbo, el sujeto estará bien expresado. Otro detalle también que te puedo mencionar es que el sujeto nunca lleva coma. Por ejemplo, veamos la segunda oración. Julio escribe con rapidez. Tú sabes que el sujeto es Julio porque el sujeto nunca lleva coma. Pero si yo le pongo una pequeña coma, yo digo Julio, coma, escribe con rapidez, Julio ya no sería el sujeto. ¿Qué sería? Un vocativo, porque es la persona a quien yo le estoy hablando. Y escribe serías tú. Tú escribe con rapidez. Ahí te das cuenta que tú está en segunda persona y escribe está en segunda persona. Y hay concordancia. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado porque los signos de puntuación nos pueden ayudar a determinar mejor si la frase nominal que estoy analizando cumple o no cumple la función de sujeto. Ahora, el predicado es todo el comentario, todo lo que se dice, todo lo que se predica acerca de un sujeto. ¿Ok? Ahora, el predicado puede estar después del sujeto o a veces una oración solamente tiene predicado. Porque como ya sabes que el sujeto puede ser tácito, entonces, claro, definitivamente que todo lo que estoy leyendo puede constituir el predicado. Ahora, el predicado tiene varios elementos, tiene varios complementos. El predicado está conformado por un elemento importante que nosotros le decimos el núcleo. Evidentemente, te estoy trayendo a colación la frase verbal. Un predicado siempre es una frase verbal. Y te acuerdas que el núcleo es el verbo. Y luego va a traer sus complementos. Hay diferentes tipos de complementos, ¿no? Complemento atributo, de, o, y, etc. Eso va a depender mucho de la naturaleza del verbo y del sentido que tenga este verbo en la oración. Los predicados se clasifican en dos tipos, predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal es cuando tú en la oración vas a discriminar el sujeto, luego un verbo copulativo. ¿Te acuerdas de los verbos copulativos, verdad? Ser, estar, parecer. Y luego aparece una frase, ¿correcto? Esa frase puede ser frase nominal, puede ser frase adjetiva o puede ser una frase preposicional. Pero lo cierto es que está indicando un atributo o un estado del sujeto. Ejemplos. Juan es un famoso científico. ¿No? Entonces decimos, muy bien, ¿cuál es el predicado? Es un famoso científico. Muy bien, ¿cuál es su verbo?
ser. ¿Y qué más tenemos en este predicado? Una FN que está cumpliendo la función de atributo. Entonces el predicado se llama predicado nominal. En cambio, si el verbo de tu oración es predicativo, ¿cuáles son los verbos predicativos? Todos los demás verbos distintos de ser, estar, parecer. Esto es lo relevante. El verbo, nada más. Entonces, si es otro, definitivamente tu frase verbal, tu predicado es un predicado verbal. Por ejemplo, Juan trabaja arduamente. Entonces, me bastó nada más con ver el verbo trabajar y yo entiendo que este predicado, todo, es predicado verbal. ¿Ves? Qué sencillo es trabajarlo, ¿cierto? Bien, una vez que ya nos dimos cuenta que tenemos un predicado, podemos distinguir varios complementos en el predicado. Principalmente podemos notar 6 complementos. Uno que se llama el complemento atributo o simplemente el atributo. Bien, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta del atributo? A ver, podemos usar el criterio de la forma. Un atributo, como te dije, puede ser una FN, puede ser un adjetivo o frase adjetiva también, no te compliques, o puede ser una frase preposicional. ¿Ok? La idea es que señale la esencia del sujeto o el estado del sujeto. ¿Ok? Entonces lo importante, no te olvides, será tu sujeto más tu verbo copulativo y esa frase que esté cumpliendo una de estas funciones. Ejemplo, el celular es nuevo. Aquí se entiende que la palabra nuevo es el adjetivo y está señalando cómo es, qué es el celular. Ella parece una enfermera confiable. Aquí también vemos el verbo copulativo parecer y que estamos notando ya no es un adjetivo. Todo esto es una frase nominal y es lo que parece ella. ¿Correcto? Muy bien. Amelia está de mal humor. Muy bien. Si decimos Amelia está de mal humor, esto es una frase preposicional y es equivalente a decir está malhumorada. ¿Cierto? Entonces, es el estado transitorio de Amelia. Por eso decimos, esta frase preposicional está en función de atributo, porque me transmite la misma idea que un adjetivo. En cambio, si decimos, Amelia está en el hospital, no es lo mismo, ¿verdad? Ahí no hay atributos, no hay estados de Amelia. Entonces, ahí tendría otro tipo de predicado y otro tipo de complementos. ¿Correcto? Ahora, el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? El objeto directo es aquella cosa, persona o animal sobre el cual recae la acción de un sujeto. Por ese motivo, primero tienes que siempre ubicar a tu verbo y luego vas hallando el sujeto. Tenemos estas dos palabras, estas dos unidades de la oración y luego el objeto directo es el que va a recibir la acción de alguien. No te olvides, puede ser una cosa o puede ser una persona. Nos podemos apoyar un poquitín nada más, sin exagerar, de algunas preguntas. Por ejemplo, cuando quiero reconocer un objeto directo que es una cosa, le podemos preguntar al verbo transitivo, ¿qué es lo que? Y si quiero reconocer a una persona que es o de, diré a quién o a quiénes. Pero ellos reciben la acción. Bien, por ejemplo, Carlos comió una ensalada.
Muy bien, ubicamos al verbo comió, es transitivo, ya vimos el sujeto y le hacemos a los dos la pregunta. ¿Qué es lo que comió Carlos? Y la respuesta está aquí, ¿no? Una ensalada. Eso es lo que come, ¿verdad? O sea, Carlos tiene que comer, pero tiene que comer algo. Aquí está la frase nominal que está en función de o de. Podemos decir también Carlos busca a su sobrino. Muy bien, buscamos, pero siempre buscamos o cosas o buscamos a personas. Entonces yo le pregunto, y no voy a preguntar qué es lo que, ¿no? Preguntaré, ¿a quién busca Carlos? Y la respuesta es a su sobrino. Ese, el sobrino, es el objeto buscado por Carlos. ¿Me entendiste? Entonces, lo importante es que interpretes en dónde recae la acción, porque de eso te he hablado. El objeto directo es aquella frase nominal o preposicional, porque solamente en el castellano el objeto directo puede aparecer con a cuando es un ser vivo. ¿Ya? Entonces hay una cuestión lógica ahí que tú notas en estas dos oraciones para darte cuenta que es el o de. Otro detalle que también es relevante que recuerdes, que el objeto directo se puede pronominalizar. ¿Qué significa eso? Que puede aparecer reemplazado por un pronombre. Yo puedo decir Carlos la comió. Y la es una frase nominal también que reemplaza a una ensalada. Y de otro modo, podría decir, Carlos busca a su sobrino. Carlos, voy a cambiar esta oración, voy a pronominalizar al verbo, el objeto, Carlos lo busca. ¿Ok? Entonces, los pronombres favoritos que cumplen la función de o de son las palabras lo, la, y puede haber otros pronombres, se, nos, te o me, dependiendo un poquito del contexto. De otro lado, también es interesante que sepas que el objeto directo puede aparecer reduplicado con la frase nominal. Por ejemplo, a su sobrino, Carlos lo buscó. Y ahí te estás dando cuenta que la palabra lo es objeto directo y a su sobrino es también el mismo referente, o de. ¿Ya? Entonces, todos los objetos directos pueden pronominalizarse y podemos usar la palabra lo, la palabra le y muchos otros pronombres, de preferencia átonos. Ahora, el objeto indirecto es aquella frase en la cual vas a notar una idea diferente. El sujeto realiza una acción transitiva, por eso es necesario que aparezca un verbo transitivo. Luego hay un o de y luego aparece el oí. El oí es el destinatario de alguna acción, es el que va a recibir algo, para beneficio o para perjuicio de este. Ahora, hay preguntas que nos ayudan. ¿A o para quién? Esas son las preguntas. Bien, entonces recuerda de que el oí siempre es un destinatario. Por ejemplo, Carlos trajo invitaciones para sus invitados. Entonces, ¿qué se entiende? Carlos ha traído algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha traído? Las invitaciones es el o de. ¿Quién es el destinatario de las invitaciones? ¿Para quién trajo las invitaciones Carlos? Para sus invitados. Entonces, esa frase que comienza con para está cumpliendo la función de oí, porque los invitados las van a recibir. Otra oración. Él envió cartas a su hermano. Muy bien. Él es sujeto, ¿verdad?
Él envía, verbo. ¿Qué es lo que envió? Cartas. O de, ¿a quién se las envía? ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el destinatario de esas cartas? Su hermano. Entonces su hermano vendrá a ser Elohim. Y aquí el objeto indirecto ha aparecido encabezado con la palabra a. Entonces, hay una regla que te puede ayudar mucho, aunque no siempre, porque todo es muy contextual, pero te va a ayudar mucho para que busques a un OI. Primero debes comenzar con el reconocimiento del objeto directo. ¿De acuerdo? No te saltes esa barrera porque si no, tú vas a ver frases como a su hermano y a su sobrino. ¿No es cierto? Y tú vas a decir, ¿cuándo es OD y cuándo es OI? Y ahí aplico esto que te acabo de decir. ¿Para qué hay OI? ¿Qué debe haber primero? OD. ¿Correcto? Cuando decíamos Carlos busca a su sobrino, lo buscado es el sobrino, pues. Entonces decimos, ¿a quién busca? A su sobrino. Él es el objeto buscado. En cambio, tu hermano no es el objeto enviado. Es el destinatario de cartas. Ahora, también el objeto indirecto lo puedes pronominalizar y la palabra favorita que usamos para hacer esto es la palabra le o les. Y también puedes usar otros pronombres, se, nos, te, me. Pronombres átonos, que van a depender mucho del contexto. Entonces podríamos decir, le envió cartas a su hermano. Ahí te das cuenta que le es objeto indirecto y a su hermano también es objeto indirecto. Está reemplazado y puede reduplicarse. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los complementos circunstanciales son aquellas ideas que transmite el hablante para señalar algún contexto en particular. En forma, un circunstancial puede ser un adverbio, puede ser una FN, puede ser una frase preposicional, es decir, comienza con una preposición. Eso es forma. Y los complementos circunstanciales se pueden distinguir en varios tipos. Tenemos, según el significado de las circunstancias, complemento circunstancial del lugar, de tiempo, ¿verdad? De modo, finalidad, hay complementos de causa, hay complementos de instrumento, puede ser también la compañía, entre otras ideas. Veamos el siguiente ejemplo. Rocío llamó muy tarde. En esta oración te das cuenta que la frase adverbial muy tarde está funcionando como el complemento circunstancial de tiempo. Porque si yo le pregunto al verbo, ¿cuándo llamó Rocío? Y llamó la respuesta muy tarde. Esa frase lo dice todo. O puedo decir, Rocío llamó por la tarde. Y si decimos por la tarde, esto es una frase preposicional, es un complemento circunstancial de tiempo. Y de la misma manera modifica el verbo. O podemos decir Rocío llamó insistentemente. ¿Cómo llamó Rocío? Así. Complemento circunstancial de modo. O decimos, Rocío llamó con su teléfono. Y con su teléfono es el instrumento que utiliza para poder comunicarse. ¿Ves? Entonces, para que veas la función de complemento circunstancial, asegúrate de estar viendo adverbios, por si acaso, ¿ya? Frases preposicionales y frases nominales. Esas son tus opciones, nada más. No pueden ser adjetivos porque los adjetivos cumplen la función de complemento predicativo. Ahora, un agente es una función que aparece únicamente cuando tu oración es pasiva, es decir,
vas a tener un sujeto pasivo, porque no realiza la acción, luego vas a ver un verbo en voz pasiva, y luego vas a ver la palabra por encabezando una FN. A él se le llama agente, porque es el que realiza la acción en las voces pasivas. Veamos, el suelo fue barrido por José. Entonces, el suelo no barre, ¿cierto? ¿Quién barre? José. Entonces decimos, José es el complemento agente. ¿Por qué? Porque está encabezada por la palabra por y porque el verbo está en voz pasiva. Se entiende que José es el que barre en esta oración pasiva. El paciente fue operado por un cirujano. Fue operado. ¿Pero quién opera? El cirujano, por un cirujano. Entonces, esa frase preposicional se dice cumple la función de complemento agente porque es pasiva, porque el sujeto es pasivo. Muy bien. Y por último, chicos, el complemento predicativo, ¿qué es? El complemento predicativo es una función que nosotros ya hemos estudiado. Espero que no te hayas olvidado, ¿verdad? Aparece principalmente cuando tienes verbos predicativos. Y luego, en el predicado, hay un adjetivo que expresa modo a ese verbo. Entonces, si yo le pregunto ¿cómo? El adjetivo va a responder. Por ejemplo, Rocío llamó desesperada. ¿Ok? Muy bien, aquí tienes un participio. Pero ahí está la diferencia. Tú no vas a confundir un complemento circunstancial de modo, porque los complementos circunstanciales de modo son los adverbios, frente a un complemento predicativo. Rocío llamó desesperada. ¿Cómo llamó? Esta palabra está modificando al sujeto. Ella salió animada. ¿Cómo salió ella? Animada. Entonces también, ¿no? Este adjetivo está cumpliendo la función de complemento predicativo. ¿Por qué? Porque le está indicando modo al verbo y porque modifica directamente al sujeto. Entonces, muy importante, chicos, recuerden, los complementos circunstanciales de modo son funciones de los adverbios. Acuérdate que hay adverbios de modo, bien, mal, intensamente, apresuradamente. En cambio, cuando tienes un adjetivo, vas a decirle complemento predicativo. Yo espero que con esta información tú no vayas a confundirte las funciones que aparecen dentro de un predicado. Veamos los ejercicios que están propuestos para esta semana número 13. Pregunta número 1. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye los conceptualmente correctos con respecto a la oración. 1. ¿Es una unidad sintáctica de estructura solo bimembre? No, ¿verdad? Está delimitada entre pausas, una inicial y una final. Correcto, porque toda oración tiene un inicio y tiene un tono descendente. Siempre constituye un signo lingüístico de la lengua. Sí, porque evidentemente a través de una oración nosotros nos comunicamos y nos entendemos. El hablante y el oyente se relacionan a través de la oración. La oración entonces se puede entender como una unidad de comunicación. Es una unidad que a veces carece de entonación y autonomía. Falso. Todas las oraciones, les dije durante la sesión, tienen entonación. ¿Y autonomía qué quiere decir? Que una oración no se puede analizar en función de otras oraciones. Sintácticamente no. Puede ser semánticamente, ¿no? Cuando ya analizamos textos y esas cosas. Pero en el tema del lenguaje, autonomía, nosotros lo entendemos como la independencia que tiene una oración para reconocer sujeto, predicado y complementos. La 5 es una unidad mínima de comunicación lingüística, por supuesto. Entonces, las claves serían 2, 3 y 5, la C.
Pregunta número 2. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye oraciones bimembres. Muy bien, ¿qué teníamos que buscar en una oración bimembre? Los verbos. Silencio total no tiene verbos. Noé, llegué bien, esta sí tiene. ¡Qué barbaridad! No tiene verbos. ¿Cuánto te admiro? Tiene verbo. ¿Cómo tiemblas? Tú tiemblas. Sí tiene verbo. Entonces serían la 2, 4 y 5. La respuesta, la alternativa E. Pregunta 3. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye sujetos correctamente subrayados. Ya llegaron todos los invitados. Muy bien, ¿qué hacemos para hallar el sujeto? Primero nos ubicamos con el verbo. ¿Quiénes llegaron? Todos los invitados. Ellos llegaron. Correcto. Esta oración la escribió, ahí acá está el verbo. ¿Quién puede escribir? ¿La oración puede escribir? No, ¿verdad? ¿Quién escribió? Miguel. Claro, Miguel sería el sujeto, no la frase subrayada. 3. Fausto, tu primo, está en la playa. ¿Quién está en la playa? Fausto. Pero Fausto no es solamente el sujeto. Es toda la frase hasta la posición tu primo. Entonces aquí hay otro error. Fue muy fantástico el espectáculo. ¿Qué fue fantástico? El espectáculo, ¿verdad? Estamos hablando acerca del espectáculo. Por eso no dudo en interpretar correctamente el sujeto. ¿Estuvo José el lunes en la fiesta? ¿Quién estuvo el lunes? José. Muy bien, este sujeto está correctamente subrayado. Entonces sería la número 1, la número 4 y 5. La clave correcta, alternativa C. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a los sujetos. 1. José Alberto, el novio de Rocío, compró este anillo de oro el día miércoles. Muy bien, ya que la pregunta nos va a orientar hacia los sujetos, voy a analizar los sujetos de cada oración. ¿Cómo lo hago? Primero me ubico con el verbo, ¿verdad? Compró. ¿Quién compró este anillo de oro? ¿Quién compra? José Alberto, el novio de Rocío. Él compró, ¿verdad? Todo esto es mi sujeto. 2. Esas 6 mesas metálicas nuevas y estos 2 estantes serán vendidos. Muy bien, acá tengo el verbo y como te has dado cuenta es un verbo pasivo, ¿no? ¿Qué serán vendidos? Esas 6 mesas metálicas nuevas y estos 2 estantes. Ellos serán vendidos. 3. Las 2 maletas de Raúl ya están en la bodega del ómnibus interprovincial. El verbo es están. Ya están en la bodega. ¿Qué está en la bodega? Respuesta, ¿de qué estamos hablando? De las 2 maletas de Raúl. Y la última, mañana los obreros municipales cavarán. ¿Quiénes van a cavar? ¿Quiénes cavan? Los obreros municipales. Ellos cavarán una zanja en aquella avenida. Como te has dado cuenta, la lógica me ayuda a buscar, a restringir qué tipo de sujeto debe haber en la oración. Ahora veamos los enunciados. A. Todos los sujetos son compuestos. A ver, compuestos, complejos. El primero es un sujeto simple porque el núcleo nada más es José Alberto. Tenemos un solo núcleo, que es el nombre propio, evidentemente. Y tenemos una posición. Entonces vamos a decir que la 1 sería simple y complejo. Muy bien. La siguiente, esas 6 mesas metálicas nuevas, estoy hablando de las mesas, ¿verdad? Y 2 estantes, estos 2 estantes. Evidentemente yo veo aquí 2 núcleos, entonces se llama sujeto compuesto. Ahora, complejo. La palabra mesas no tiene MI, solo tiene metálicas nuevas, que son modificadores directos. Y estos 2
son también modificadores directos. Entonces es incomplejo. Creo que por ahí ya vamos descartando la letra A, ¿no? Las dos maletas de Raúl, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Las maletas, porque yo estoy hablando de las maletas. Sería sujeto simple. Y como acá vemos la preposición, las maletas de Raúl, decimos sujeto complejo. Los obreros municipales, ¿cuál es el núcleo? Obreros, los obreros, sujeto simple. Y como no vemos ningún MI, solo MD, también será incomplejo. Muy bien, entonces todos falso. Se presentan dos sujetos simples, correcto, y dos complejos, dos simples y dos complejos, efectivamente. Lo vimos en la número 1 y en la número 3. 1 y 3. Hay dos sujetos compuestos. Dos sujetos compuestos. Hemos visto solo uno, ¿verdad? En la número 2. Eso es falso. Se incluye un sujeto simple, complejo. A ver, los simples. Los simples serán la 1, simple. Era la 3, simple. Y era la 4, simple. Complejo. A ver. Complejo, entonces eliminamos a la 4, sería la 1 y la 3. Pero a la vez me pide pasivo. A ver, la número 1 es activo, porque el sujeto realiza la acción. José Alberto es el que compra. ¿Ya? Y la número 3, las dos maletas están, este no es ni activo ni pasivo. ¿Por qué? Porque es un verbo, el verbo estar, y el verbo estar nunca denota acción, solamente denota estado. Entonces, no hay nada que ver. Y de los sujetos, 3 son simples. Muy bien, sí, hay 3 simples, ya lo vimos en la 1, en la 3 y en la 4. Y luego me dicen complejos. No son complejos, solamente eran 2 los complejos, el último era incomplejo. Y por esa razón ya está descartado. La clave correcta en la 4 sería la letra B. Pregunta número 5. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay sujeto simple y complejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Un solo núcleo y complejo con MI. 1. Claudia. Claudia es vocativo, por eso está la coma. Esos 3 pinceles, aquí está el sujeto, es el verbo. Muy bien. Sí es simple este sujeto, pero es incomplejo, ¿verdad? No sería nuestra clave, no la vamos a considerar por acá. 2. Julio tu primo. Julio tu primo. Él ha recibido un diploma. Él recibió un diploma. Entonces aquí, ¿qué notamos? Un sujeto complejo. Simple porque hay un solo núcleo que es Julio. Complejo porque tiene el modificador indirecto que es la posición tu primo. Entonces la 2 vale. La 3, vendrán. ¿Quiénes vendrán? Los compañeros de aula de José. Ellos vendrán. Listo. ¿Cuál es el núcleo? Compañeros. Muy bien, entonces aquí tenemos un sujeto simple. Ahora, de aula de José. Aquí tenemos una preposición, una frase preposicional y por eso le decimos también complejo. La 3 vale. 4. Anoche ese gato negro maulló. Muy bien, ¿quién maulló? Maulló ese gato negro. Muy bien, es un sujeto también simple, pero no tiene MI. Es incomplejo. Y la 5, ¿ya llegó el ingeniero que fue contratado? ¿Quién llegó? El ingeniero que fue contratado. Muy bien, ahí te das cuenta
que tu sujeto también es simple, porque tiene un solo núcleo. ¿Cuál es el núcleo? La palabra ingeniero. Y que fue contratado es una proposición subordinada. ¿Cómo funcionan las subordinadas? Como modificadores indirectos. Por eso decimos también que es complejo. Entonces sería la 2, la 3 y la 5. Tu clave, letra C. Pregunta número 6. Marque la alternativa correcta que relaciona las columnas de los sujetos y sus clases. Muy bien, comencemos entonces reconociendo el sujeto en la columna izquierda. Me gusta mucho esta camisa blanca. Ubico el verbo y le pregunto, ¿qué me gusta? Y la respuesta es esta camisa blanca, ¿no es cierto? Es un sujeto, como ves, simple y es un sujeto incomplejo porque no tiene modificadores indirectos. Entonces, la A con la número 5. B. La tía de Gabriela es enfermera. ¿Quién es enfermera? La tía de Gabriela. Muy bien, ahí tenemos un sujeto simple y complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene una frase preposicional, ¿no es cierto? Entonces la B sería con 4. Este poema fue escrito por Enrique. ¿Qué fue escrito? Este poema. Es un sujeto simple y a la vez, como el verbo está en voz pasiva, aquí está el agente. ¿Quién escribe el poema? Enrique, ¿verdad? Le decimos pasivo. C con 2. César y Teodoro fueron felicitados. ¿Quiénes fueron felicitados? César y Teodoro. Este es un sujeto compuesto porque tiene dos sustantivos coordinados y a la vez es pasivo porque ellos no felicitan, sino que reciben la acción de algún agente. Alguien los debe de haber felicitado. Entonces vinculamos la D con la 3. Por último, 5, la E. Noé y Ana, mis primos, cantan muy bien. ¿Quiénes cantan? Noé y Ana. Este es un sujeto compuesto y a la vez podemos decir que es activo porque ellos realizan la acción. Por eso vinculamos la E con 1. Tu clave correcta está en la alternativa E. Pregunta 7. El predicado es de dos clases. Predicado nominal, si está estructurado mediante la frase verbal atributiva, y verbal, si la frase verbal presenta frase verbal predicativa. En el primero, el verbo es copulativo, en el segundo, verbo predicativo. Seleccione la opción que presenta predicado nominal. Esto nos están pidiendo. Bien, veamos en la letra A. Hemos estado trabajando. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros trabajábamos. Nosotros trabajamos. Esta es la acción. ¿Cuál es el verbo? Trabajar. Por lo tanto, la frase verbal y el predicado sería predicado verbal. Letra B. Dora tiene que redactar el informe de investigación. ¿Qué tiene que hacer Dora? Tiene que redactar. ¿Cuál es el verbo? Redactar. Es un verbo predicativo, entonces la frase verbal y el predicado también es verbal. Iris, mi amigo Leonardo es un magnífico saxofonista. El verbo es. ¿Quién es un magnífico saxofonista? Mi amigo Leonardo, ¿verdad? Entonces aquí, como vemos un verbo copulativo y estamos viendo el atributo, esto sí es un predicado nominal, porque tiene atributo. D. Este automóvil será reparado la próxima semana. El verbo es será reparado. O sea, ¿de dónde viene? Del verbo reparar. Y está en voz pasiva. Alguien va a reparar ese automóvil azul. Y la última, los hermanos de Ricardo han estado. Muy bien. ¿Dónde han estado? En la piscina. Esto es un complemento circunstancial del lugar. Entonces, como no veo
el estado de los hermanos, por lo tanto, tu predicado se va a llamar predicado verbal. Pero si dijéramos, los hermanos de Ricardo han estado emocionados, han estado divertidos, han estado fabulosos o alegres en la piscina, ahí sí diríamos que es un predicado nominal. Entonces tu clave en la 7 está en la letra C. Pregunta 8. Escribe a la derecha de cada oración la clase de predicado, nominal o verbal. Entonces subrayemos los verbos. Has sido, tú has sido. ¿Cómo has sido? Generoso conmigo. Entonces este predicado se va a llamar nominal. B. Ella ha de leer. Es como decir, ella leerá estos libros. Como es el verbo leer, es predicado verbal. ¿Has estado enfermo, Miguel? Tú has estado enfermo. Enfermo es atributo. Entonces, predicado nominal. Ada ha sido entrevistada. Alguien la entrevista a Ana. Un agente, ¿verdad? Que no está en la oración, pero se sobreentiende que existe. Como es el verbo entrevistar, tu predicado se llama verbal. Joel va a ser. Joel será ingeniero industrial. Predicado nominal. Pregunta número 9. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye objeto directo y objeto indirecto. 1. Deposité el dinero en este banco. Ojo, la pregunta es muy clara. ¿Qué me están pidiendo? Objeto directo, objeto indirecto. Que tengan las dos cosas. ¿Ah? Entonces, en la primera dice deposité. ¿Qué es lo que deposité? Dinero. Dinero es el objeto directo. ¿Dónde depositó el dinero? En este banco. Ahí tenemos un complemento circunstancial de lugar. Entonces no consideremos. Pasemos a la número 2. Fausto te entregará los folletos. ¿Qué entregará? Los folletos, ¿verdad? Los folletos es OD. ¿A quién se los va a entregar? ¿Quién los va a recibir? ¿Quiénes son los destinatarios de los folletos? Tú. O sea, a ti te los va a entregar. Esa palabra te está en función de OI. Ese es el orden. Siguiente. ¿Llevaste las cajas al sótano? ¿Tú llevaste? Muy bien. ¿Qué es lo que llevaste? Tú llevaste las cajas, ¿verdad? Las cajas es el OD, es el objeto llevado. Las llevaste. ¿A dónde las llevaste? Al sótano. Ese es el lugar, por lo tanto dices complemento circunstancial del lugar. No es un destinatario, ¿verdad? No es la persona que te va a recibir las cajas. Siempre el OI tiene que ser un ser animado o ente animado. David me entregó. ¿Qué es lo que entregó? Estos sobres. Ese es el OD. ¿A quién se los ha entregado? ¿Quién ha sido el destinatario de esos sobres? A mí. Entonces me es OI. Muy bien. Ella obsequió. ¿Qué es lo que obsequió? Un reloj. Ese es el objeto obsequiado. ¿A quién se lo obsequia? ¿Quién va a recibir el reloj? Su prima. Objeto indirecto. Entonces los que cumplen con las dos condiciones son la número 2, la número 4 y la número 5. 2, 4 y 5. La clave correcta es la letra E. Pregunta número 10. Escribe a la derecha de las oraciones la clase de complemento verbal. Clase de complemento. Bien. A. El ponente, ahí está el sujeto, y empiezo a analizar. Viajará. Muy bien. ¿A dónde va a viajar? ¿Cuándo va a viajar? El próximo mes. ¿Qué es esto? Es un complemento circunstancial de tiempo, porque esa información transmite en la oración. Has debido estar, o sea, tú has debido estar. Verbo estar, verbo copulativo.
Muy bien. ¿Qué cosa es más tranquilo? Es un complemento atributo. Señores, vocativo, protejamos. Nosotros protejamos. ¿A quién? A los niños. Entonces a los niños es lo de los protejamos. A ellos, estos niños van a recibir la acción de los sujetos. Llegaremos. Nosotros llegaremos. ¿A dónde vamos a llegar? A la cima del pico. Esto es un complemento circunstancial del lugar. Julieta bailaba. ¿Cómo bailaba Julieta? Muy emocionada. Pero te estás dando cuenta que termina en ada. Y sabes que no puede ser un complemento circunstancial de modo porque es un adjetivo. El participio funciona como adjetivo. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto ¿cómo bailaba? La respuesta es emocionada. A eso se le llama complemento predicativo. No puede ser circunstancial de modo. Pregunta número 11. Lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa que incluye los correctos. Alrededor de 1000 años antes de que naciera Darwin, un filósofo musulmán escribía un libro sobre cómo los animales cambian a través de un proceso que él llamó selección natural. El presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos manifestó que Toro Muerto puede convertirse en un gran museo a cielo abierto. Según algunas investigaciones, las enfermedades infecciosas respiratorias son la primera causa de muerte de niños en el Perú. Muy bien, como vemos, las alternativas nos están proponiendo el reconocimiento de las clases de sujeto, porque todos dicen el sujeto es, ¿no es cierto? Entonces vamos a reconocer las diferencias entre ellos. Primer enunciado. Para poder analizar el primer enunciado, nada más tengo que ubicarme con un verbo. Tú dices, aquí hay un verbo y acá hay otro verbo. Y acá hay otro más. Y aquí hay otro. Bien, entonces como en esta primera oración tenemos 4 verbos, la pregunta es ¿con quién, con cuál de ellos voy a trabajar? Bien, yo te sugiero que observes si delante hay algo más. Este verbo está comenzando delante con un ¿qué? Entonces este verbo no me sirve porque es un verbo subordinado. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que te hablé acerca de los verbos principales y los verbos subordinados? Eso me conviene saberlo para poder reconocer con qué verbo, en qué verbo me apoyo. Un filósofo musulmán escribía. Este verbo está libre. Parece ser con el que voy a trabajar. Sigamos. Este verbo tiene delante la palabra como. Y la palabra como funciona como nexo. Y la palabra llamó tiene delante esta palabrita, que es un qué. Por lo tanto, llamó también es un verbo subordinado. Entonces, para poder hallar el sujeto, ¿a quién voy a hallar? A este verbo. ¿Quién escribía un libro? Un filósofo musulmán. Este es mi sujeto. Como ves, es un sujeto incomplejo, ¿verdad? Porque no tiene MI, ¿verdad? Es un sujeto también simple. Y como él escribía, decimos es un sujeto activo. ¿No es cierto? Y como es el verbo escribir, también te das cuenta que el predicado es verbal. Muy bien, segunda oración. El presidente del Comité del Consejo Internacional de Museos manifestó, aquí está el verbo, que puede convertirse. Acá tenemos un verbo también, pero como ya te diste cuenta, ha comenzado con el qué. Entonces, este está subordinado. Me conviene trabajar con el primero. ¿Quién manifestó que Toro Muerto puede convertirse en un gran museo? El presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos. Este es el sujeto. El núcleo sería la palabra presidente. Entonces sería un sujeto simple
Complejo, porque ahí vemos la preposición. Complejo. Muy bien. Manifestó, entonces es activo. Y como es manifestar, es hablar, es un predicado verbal. Última oración. Según algunas investigaciones, las enfermedades respiratorias son la primera causa de muerte. Esto es mucho más fácil, ¿no? ¿Qué son la primera causa? Las enfermedades infecciosas respiratorias. Ellas son la primera causa de muerte. Entonces sería un sujeto, como ves, simple también, porque hay un núcleo. Incomplejo, porque no veo MI. Activo, no me conviene decir ni activo ni pasivo, porque este es un verbo copulativo. Y como vemos, la FN tiene atributo, porque todo verbo copulativo busca su sujeto y busca su atributo, ¿verdad? Le decimos predicado nominal. Ahora veamos. Dice, en el primer enunciado, el sujeto es simple, muy bien. Incomplejo, correcto. Activo, ya lo vimos. De predicado verbal, correcto. En el segundo, el sujeto es simple, muy bien, ya lo vimos. Complejo, correcto. Activo y verbal, correcto. En el tercero, el sujeto es simple, correcto. Complejo. ¿Qué hemos dicho de tercero? Que era incomplejo porque no veíamos MI, ¿no es cierto? Y en el tercero tampoco vemos, no podemos decir que es pasivo ni activo. ¿Por qué? Porque dijimos es verbo copulativo, entonces esto está mal. En el tercero, nuevamente, el sujeto es tácito. No, no puede ser tácito, lo hemos subrayado. Entonces tampoco es posible. Solo la 1 y la 2. Tu clave, la alternativa C. Pregunta número 12. Sustituye el verbo poner por otro para que haya precisión léxica. Humberto ya puso a su hijo en el colegio y será ya matriculó. El campesino puso 100 palitos en su huerto y será plantó. Los alumnos pusieron atención. Los alumnos prestaron atención. Guillermo ha puesto un cartel. Guillermo ha colocado. La enfermera puso una inyección. La enfermera aplicó una inyección. Bien, queridos alumnos, espero que en esta ocasión hayan ustedes puesto en práctica todos los conocimientos que les he comentado. Por favor, no se olviden siempre de darle un like y de hacer también muchos ejercicios y sus consultas. Nos vemos hasta la próxima. Chao.